Bienvenidos a la devoción matinal Su gracia es suficiente, escrita por Bruno Razo y en la voz de Mariela Cárdenas de Atencio. Practicando siempre. Ese es el mensaje para hoy 14 de septiembre y la cita bíblica la encuentras en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versos 6 y 7. Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño y que deseáis vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. En el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, Pablo presenta básicamente tres temas. Primero, testifica de su gran amor por los tesalonicenses al enviar a Timoteo para fortalecerlos y consolarlos en medio de las tribulaciones que ellos estaban pasando. La preocupación del apóstol era que el enemigo se aprovechara de las tribulaciones para debilitar su fe. Los verdaderos pastores actúan de esta manera, confirman y animan a sus hermanos en la fe. Segundo, Pablo se alegra por la buena situación de los hermanos tesalonicenses. Timoteo llevó buenas noticias. Los hermanos estaban firmes a pesar de las necesidades y las pruebas. La fe se demuestra justamente en las pruebas y recuerda que en los momentos difíciles podemos contar con la protección divina. Y tercero, Pablo ora por ellos, deseando ir a verlos y para que el cuidado y la bondad entre ellos se vuelva aún más intensa y con eso ellos podrán crecer en santidad en la presencia de Dios. Importante, crecer. Cuando oramos por los amigos y hermanos, nosotros mismos somos bendecidos porque aprendemos a interceder y a depender de Dios. La vida cristiana de Pablo comenzó milagrosamente con el encuentro en Damasco y la primera oración de Pablo fue decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Durante su ministerio siempre le hizo a Dios la misma pregunta. Sabía que Dios es quien abre las puertas y el que las cierra. Tal vez por eso algunos no se animan a orar al Señor y decirle como el apóstol: ¿qué quieres que yo haga? Dios consigue las más reales e impactantes victorias de las más aparentes y humillantes derrotas. En cierta oportunidad, el genial músico polaco-estadounidense Arthur Rubinstein, conocido por su autodisciplina, ya que llegó a practicar en el piano 16 horas al día, dijo: si paso un día sin practicar, yo noto la diferencia. Si paso 2 días sin practicar, mis amigos notan la diferencia. Si paso 3 días, el público nota la diferencia. El crecimiento viene de la práctica. Continuamente debemos estar orando, confiando, viviendo la voluntad de Dios y testificando. En ningún orden de la vida se alcanza un buen rendimiento sin una práctica permanente. David Livingstone dijo: yo me propuse no detenerme nunca, sino hasta haber llegado a la meta y cumplir mi propósito. Pregunto en el día de hoy: ¿cómo estás tú con la práctica de la oración? ¿La practicas todos los días? ¿Cuántas veces la practicas? ¿Estudias cada día la palabra del Señor? ¿Cuántas veces al día lo haces? Es mi deseo en oración que tu vida sea así, practicando la oración y el estudio de su santa palabra. Dios te bendiga.
el genial músico polaco-estadounidense Arthur Rubinstein, conocido por su autodisciplina, ya que llegó a practicar en el piano 16 horas al día. Dijo: si paso un día sin practicar, yo noto la diferencia. Si paso 2 días sin practicar, mis amigos notan la diferencia. Si paso 3 días, el público nota la diferencia. El crecimiento viene de la práctica. Continuamente debemos estar orando, confiando, viviendo la voluntad de Dios y testificando. En ningún orden de la vida se alcanza un buen rendimiento sin una práctica permanente. David Livingstone dijo: yo me propuse no detenerme nunca, sino hasta haber llegado a la meta y cumplir mi propósito. Pregunto en el día de hoy: ¿cómo estás tú con la práctica de la oración? ¿La practicas todos los días? ¿Cuántas veces la practicas? ¿Estudias cada día la palabra del Señor? ¿Cuántas veces al día lo haces? Es mi deseo en oración que tu vida sea así, practicando la oración y el estudio de su santa palabra. Dios te bendiga. ¿Cómo estás tú con la práctica de la oración? ¿La practicas todos los días? ¿Cuántas veces la practicas? ¿Estudias cada día la palabra del Señor? ¿Cuántas veces al día lo haces? Es mi deseo en oración que tu vida sea así, practicando la oración y el estudio de su santa palabra. Dios te bendiga. Y el estudio de su santa palabra. Dios te bendiga.